Dios les bendiga. Gracias por estar en esta noche en la casa de nuestro Dios, alimentándonos de esta gran palabra que Él nos tiene para hoy. Los invito a que me acompañen en el libro de Juan, capítulo 21, versos del 20 al 21. Amén. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Amén. Este mes, el tema central de la iglesia es el lenguaje figurado en las Escrituras. La Biblia lo utiliza en metáforas, alegorías, parábolas y simbolismo, los cuales nos permiten transmitir mensajes espirituales y morales para nuestras vidas. El texto citado de Juan nos enseña, nos indica, nos certifica que sea por donde estemos caminando, siempre mantenemos pendiente de los demás. Por eso he titulado este mensaje con el nombre: Deja de estar tras la ventana. El Señor nos da palabra a cada predicador. Si alguno le llega este mensaje, no significa de que el predicador está pendiente de las personas, no significa que está averiguando a las personas, es el Señor que nos habla a través de la palabra. Tal vez diríamos que Pedro sentía celos o que le daba un poco de rabia porque aquel apóstol mantenía muy cercano a Jesús, y ese apóstol era Juan. Pero Jesús, al ver lo que sucedía y de lo que se estaba hablando o murmurando, le dijo a Pedro que dejara de estar con esos rumores y que mejor se preocupara por estar bien y que lo siguiera. Deja de estar tras la ventana, o la palabra ventana maneja cantidades de significados, pero me quiero enfocar en lo que hay tras la ventana del yo personal. Enfocarme en esa palabra que se utiliza en nuestro diario vivir, así nos incomode o se escuche feo, y esa palabra es el chisme. Por muy creyentes o por muy amadores de la palabra de Dios, el efecto del chisme ha estado y estará presente en cada uno de nuestras vidas día tras día. Muchos creyentes a través del tiempo han sido atacados por los mismos creyentes en las congregaciones. Yo fui víctima de una de ellas en el Facebook, causando que por ello hoy en día muchos se alejen de la fe y de los caminos de Dios, regresando a un mundo donde nacieron y volviéndose enemigos de la fe y de la congregación y de los hermanos y del pastor y de los amigos. Todo por el acto del chisme. Un acto que no desaparece. Un acto que de día a día se llena más y más en nuestras vidas y en el yo personal. Romanos 14:13 nos indica. Romanos 14:13, por favor. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pero ¿será que sí cumplimos con eso? Aló.
Con lo que leímos en Romanos 14:13, ¿será que sí lo cumplimos? La naturaleza humana nos permite actuar con sabiduría muchas veces. El rencor y hasta la envidia que hace que las decisiones sean mal tomadas. Muchas veces he visto casos de que hay amigos que le estamos llegando con la palabra de Dios, pero hay otros hermanos por los cuales el Señor a todos nos mandó a trabajar en la gran comisión que dice llevar el evangelio hasta el fin de los lugares, ¿no? Dice así. Aló. Pero hay hermanos que no trabajan para Dios. Hay hermanos que nos centramos solo a escuchar, a escuchar, a escuchar. Pero a los que trabajan, actuamos para tropezarlos, tropezarlos y tropezarlos. Hay amigos que hemos llegado con el mensaje de la palabra de Dios y que ya los hemos tenido acá cerca en la congregación, ya casi a punto también de bautizarlos, como hizo Felipe con el eunuco. Pero por el chisme del otro hermano, de la otra hermana, del otro amigo, aquellas personas desaparecen de la iglesia, hasta desaparecen del propio entorno. En los evangelios, muchas veces Jesús, cuando realizaba un milagro, recomendaba a las personas que no comentaran lo sucedido. El Marcos 1, del 40 al 45, nos habla cuando Jesús sanó al leproso y le encargó de que no dijese palabra alguna. En el verso 44 leemos, y le dijo, mira, no digas a nadie nada. ¿Y qué creen que ocurrió? Leamos lo que dice Marcos 1, 45, el siguiente. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué le dijo Jesús? No comente. Y él corrió a comentarlo, hasta publicarlo en los periódicos que no existían. Como lo notamos, el leproso no se quedó callado, comenzó a contar y luego se divulgó. En ese tiempo seguro existía RCN, no se quede callado. Es divulgue. ¿Y qué es divulgar? Divulgar es dar un chisme, publicar, extender, poner al alcance al público algo. Pero eso a la humanidad poco le ha importado, el estar callado, sin contar algo o aumentar algo de lo que ven o escucharon. Pero muchas personas, cabe aclarar, no todas, ¿no? No les es fácil quedarse callada y hacer comentarios hasta añadiendo un poco más de lo que no es. Por eso nuestros padres terrenales, mi papá o sus padres, muchas veces nos indicaron estas palabras: piensa antes de hablar. ¿Lo hacemos? A veces caemos. Pues las palabras dejan huella, las mismas palabras edifican, las mismas palabras derriban a alguien, las mismas palabras hieren dentro de los matrimonios, dentro de las familias, de papá a hijo, de hijo a papás, ¿sí? De hermanos al pastor. A veces me pasó, muchas veces he visto que pastores tiran a los hermanos, pero somos seres humanos, decimos todos, pero somos seres humanos que buscamos un Dios que nos ayude a sobresalir de todas esas circunstancias. Estar tras la ventana es muy fácil. A veces salen muchos memes figurados de que, mira, ya están en la ventana, o le dicen, mire, las nuevas cámaras de seguridad. Hay que evitar crear, imaginar, aumentar y hasta acabar con la honra y dignidad de la otra persona es muy fácil.
Todo lo que se pueda imaginar y crear en nuestras mentes nos ayudan a destruir a aquella persona que deseamos hacerlo sin medir consecuencias. Para así entonces quedar satisfecho, así sea con mentiras y engaños. Creyente, amigo, deja de estar tras la ventana. Debemos dejar todo ese mal uso que tenemos en nuestras vidas. Debemos de empezar a cambiar todo aquello que tenemos arraigado en nuestros corazones. Pues recordemos lo que nuestro Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 7, versos del 20 al 21. Marcos capítulo 7. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Es hora de cambiar nuestra manera de hablar, de actuar, de vivir. Pensar primero antes de actuar y hablar. Así evitamos los daños para nosotros mismos. A veces nosotros actuamos rencorosamente, actuando lo que nos dejamos llevar por nuestros corazones. Debemos enseñar la honestidad, debemos enseñar la verdad hacia los demás. Debemos siempre ser grandes creyentes para que nuestros grandes amigos que están llegando día a día se fortalezcan y crezcan en una fe verdadera. Pensar primero antes de actuar y hablar. Para evitar hacernos daños, sí, hacernos daño, porque es mayor dolor para el que comete la falta que el que la recibe. Pues vivirá siempre con el corazón contristado de dolor propio, contristado, tristeza o aflicción. Nunca olvidemos que fuimos llamados para ser antorchas encendidas. Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y lámparas encendidas. Llamados para ser la sal de este mundo. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Llamados para ser la luz de este mundo. Mateo 5:16, y así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Enfocarnos en el nuevo vivir de cada uno de nosotros, en nuestros pensamientos, en lo que vamos a decirle a la otra persona antes de hacerle un daño. Enfocarnos en nuestros trabajos, ser esa sal que la gente necesita que vea a nosotros. No encubrirnos. El pastor de donde yo venía, él salió de las drogas, pero cuando estuvo estudiando, cuando estuvo conociendo, cuando se bautizó, en su trabajo siempre los compañeros le decían, pero usted, ¿por qué es diferente al otro compañero? Pues había otro hermano que llevaba más tiempo que el pastor, bautizado, pero en el trabajo no demostraba ser un creyente, mientras que el pastor sí lo demostró todos los días. ¿Qué nos lleva a esto? A que debemos de mostrar siempre nuestro futuro, nuestro yo ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos dio la vida,
que nos dio este amor, que nos dio este tiempo de estar acá sentados, mira. ¿Sí? Hay muchos que porque existen las redes sociales, la transmisión, nos quedamos en la casa. Vivimos cerquita de la congregación. Yo, gracias a Dios, vivo allí a media cuadra. Por la voluntad de Dios me tocó ir más cerquita. Pero donde yo vivía antes, a mi iglesia, me demoraba en el bus 1 hora y cuarto. Y así iba los martes, los jueves, los sábados y cuando podía. Cuando caí en el... yo estuve en quimioterapias. Cuando me cayó un cáncer, que los médicos dijeron que tenía un cáncer, que al final se quedaron con la boca abierta porque yo me la entregué más al Señor. Y los médicos me dijeron, ¿dónde está lo que usted tenía? Desapareció. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa fe firme, esa fe arraigada en nuestro Dios y Salvador. No estar arraigados detrás de una ventana en el chisme o chismoseando. Tenemos que estar arraigados detrás, pero de esta ventana, la palabra de Dios. O hermano, si usted va a estar detrás de la ventana, pero esté detrás de la ventana del hermano. ¿Usted se ha preguntado si el hermano hoy se tomó una aguapanelita? ¿Usted se ha preguntado si el hermano hoy tuvo 2.600 que vale el pasaje para ir a trabajar a Armenia? ¿Usted se ha preguntado si el hermano que pasa, hagámosle publicidad al ARA, que pasa por el ARA, pasa mirándolo, anhelando una libra de arroz? Pero muchos solo nos dejamos y nos guiamos por la canasta de amor. No, que llenémosla, no. Toquemos nuestro propio corazón y nuestro propio bolsillo al hermano que también está necesitado. A veces las canastas se transforman en canastas de rosca. Porque siempre le damos al mismo, y el mismo se enseña no, yo no trabajo hoy porque hoy, esta semana me llegan los huevos a mí. Si vamos a estar tras la ventana, estemos sobre una ventana bonita hacia los demás, enseñando, llevándole las cosas que necesitan, colaboremos hasta nuestro propio entorno. Hermano, si a usted le falta algo, no le dé pena, hable con el hermano. Dígale, pastor, es que me pasa esto. Pastor, necesito esto. Que el pastor, yo sé que amablemente reunirá a todos los líderes o a toda la iglesia, hermano, tal persona necesita esto. Pero no quiero que sea público. Él lo hará, sencillamente. Si no tiene confianza con el hermano, busque a la hermana. Hay mucha hermana servidora que tiene ese don de servicio. Ayer me invitaron a un devocional, muy bonito, muchas hermanas, y lejos, pues queda lejos. Pues para mí es lejos porque estoy recién llegado. Nos fuimos hasta en taxi y de venir a pie, no había plata para el taxi. Estuvimos dando el refán donde un joven que Dios va a hacer muchas cosas maravillosas con él. Lo sacó de la cárcel, porque ya tenía tenía mejor dicho los 2 pies en la cárcel, y lo sacó. Y él mismo se arrepintió, él mismo nos decía que se siente orgulloso que Dios lo esté tocando. Y uno debe sentirse orgulloso por eso. En mi familia, yo soy la oveja negra. ¿Por qué? Porque estoy aquí parado. Porque mi familia, desde que nacieron hasta que todos los días le tocan la puerta, son arraigados a esa fe que nos inculcaron desde niños, que nos bautizaron por como dice un cantante, que ni siquiera nos hicieron fiesta y rumba y uno ni siquiera sabía. ¿Sí? Pero entendimos que estamos en el camino correcto, que esperamos ese gran día cuando el Señor nos venga y nos arrebate, porque no debemos confundir el arrebatamiento con la segunda venida. Estar tras la ventana, amigos, hermanos y hermanas, es dar ese amor que tenemos hacia los demás. Enfocar nuestra vida en cambiar nuestra manera de vivir. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y así evitamos estar en ella.
Leamos Hebreos 5. Verso 11 y 12. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 12. Porque debiendo ser ya maestros, oído, debiendo ya ser maestros, no maestros de estar en la ventana. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Creo que no, hermanos. Volver explíqueme qué dice tal cosa, o explíqueme cómo es el bautismo, explíqueme para dónde vamos. Está como muy difícil. Pero enséñeme a no estar en esa ventana fea, en esa ventana del chisme, en esa ventana del señalar, en esa ventana de usted fue, en esa ventana de culpar, en esa ventana de que yo castigo a mi hijo porque a mí me castigaron con correa y con la cuerda de la plancha. Con esa ventana de que mi hija no se vista así. Hijo, no se vista así. Una vez me preguntaron, hermanos, ¿usted qué cree? ¿La mujer, cómo debe vestir la mujer? ¿Con falda o pantalón? Y yo le dije, ¿qué es lo que hay allá en esa pared? Ah, que el cuarto de los baños. ¿Y la figurita? Ah, no, que pues el hombre es porque se ve con el pantalón y la mujer con falda. Ah, bueno, entonces la figurita lo dice. No tengo por qué decírselo yo. Usted desde muy, muy niño y conocimiento entiende que la mujer debe llevar su falda y el hombre su pantalón. ¿Que cómo lo van a usar? Está en la conciencia de cada persona. Porque Dios lo que necesita es que usted le rinda siempre el primer lugar a Él, sin importar cómo vista. Lo importante es que usted en su corazón entienda cómo debe de vestir. No estemos tras la ventana señalando que la hermana se vistió con la falda más arriba de la rodilla. Mire que el hermano vino con un pantalón con poco de rotos. Estemos tras la ventana ayudando al prójimo. Como el pastor un jueves pasado lo publicó. ¿Quién es nuestro prójimo? Dios les bendiga.